Cuando hablamos de diseño nos estamos refiriendo a el aspecto geométrico. En este caso estamos determinando las dimensiones del eje y particularmente nos referimos a su diámetro, ya que el eje es una sección circular, digamos, normalmente recta, que tiene, como decían por ahí, sirve para que uno pueda transmitir potencia, dice, por medio de las ruedas dentadas, engranajes o poleas que van ubicadas en el eje. Es decir, esos elementos van ubicados en el eje y para posicionarse tiene que tener, digamos, algún desnivel para poder ajustarlos o ubicarlos en su posición. Pero además de esos elementos, como las ruedas dentadas, los engranajes y las poleas, ¿qué más necesito tener en el eje para que sea un sistema, digamos, fijo? La chaveta. Eso es para que los elementos que están ahí giren solidariamente, digamos. Rodamiento, ingeniero, en los extremos del eje. No necesariamente en los extremos, pero si no, necesito elementos de apoyo. Si no tiene dónde apoyarse el eje, no va a poder, digamos, transmitir potencia. Y esos elementos de apoyo se llaman, podemos tener dos tipos, como ser los cojinetes, y que pueden ser de fricción o que pueden ser de rodadura. Nosotros nos vamos a enfocar en los cojinetes de rodadura, que también se los conoce como rodamiento. Y sobre este particular, ustedes van a ir a investigar este tema, básicamente lo siguiente. Entre los rodamientos ustedes van a ver los materiales utilizados para su fabricación, cómo se clasifican los rodamientos y en base a la clasificación, cuál es la aplicación que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver también cuáles son los factores que se intervienen en la selección de los rodamientos, porque ya dijimos, no los diseñamos, pero sí los vamos a seleccionar de un catálogo. Entonces tengo que ver yo cuál es la forma de seleccionar un rodamiento vía catálogo. También tengo que conocer la relación que existe entre la carga y la vida útil de un rodamiento. Una forma de nombrarlo, de identificarlo, o la nominación que se tiene respecto a los rodamientos y cuáles son las normas que se utilizan. Todos esos aspectos ustedes tienen que leerlo para poder complementar el tema de diseño de eje, ya que en el diseño de ejes, aparte de los elementos que van a transmitir potencia, que son que dicho sea de paso, vamos a ver solamente engranajes rectos, vamos a ver poleas en B, poleas planas también, pero
básicamente las que hemos visto su diseño, y también vamos a ver las ruedas dentadas que se utilizan para transmitir potencia por medio de cadena. Esos tres elementos van a ir ubicados en el eje en algún caso muy particular, y para que el eje no se mueva necesito los apoyos, como ser los rodamientos. Entonces, necesito conocer el diámetro donde van a ir ubicados los rodamientos, el diámetro donde van los otros elementos, ya sea polea, engranaje o rueda dentada. Y finalmente yo tengo que conocer pues qué rodamiento estoy utilizando en ese punto. Y nosotros vamos a tener que seleccionarlo vía catálogo o vía cálculo a través de los esfuerzos a los que esté sometido. Entonces, necesitamos conocer esos aspectos. Bien, paralelamente a lo que vamos a ir desarrollando respecto al diseño de los ejes, entonces ustedes tienen que ir investigándolo, y para el día viernes de la próxima semana tienen que subirlo a la plataforma, esa tarea. Bien, entonces voy a empezar con el tema de los ejes. Aquí podemos ver configuraciones de ejes. Como le decía, el eje tiene forma cilíndrica irregular, digamos, en todo su largo, donde puede verse ciertos escalones donde van ubicados los elementos de máquina. Por ejemplo, acá tiene, este eje tiene para colocarle una chaveta, es decir, que vendría a ser esto mismo de acá. Aquí tengo para colocar otra chaveta, y podría colocar 2 o 3 elementos de máquina acá, como por ejemplo este de acá. Aquí tengo una polea. Aquí tengo los rodamientos. Y este de acá es un engranaje helicoidal. Esos están en este eje de acá. Y en este otro eje, aquí tengo un engranaje. Aquí tengo un rodamiento. Aquí tengo otro rodamiento. Y aquí tengo una rueda. Dependiendo de las necesidades, podría poner hasta más, digamos, ¿no? Bien, entonces, visto, digamos, en corte, este eje, cualquiera sea, aquí, por ejemplo, tengo, es la base de un rodamiento. Esto vendría a ser, si aquí tengo la chaveta, puede ser una rueda dentada, y este es otro rodamiento. La configuración geométrica, como pueden ver ustedes, este eje tiene ciertos escalones acá. Es decir, aquí tiene una dimensión, su diámetro, aquí tiene otra, y en esta parte es otra, aquí tiene otra dimensión, y de ahí va variando. O igual que aquí tengo un diámetro, aquí tengo otro, y aquí tengo otro diámetro. Por lo general, los ejes van maquinados en los extremos, y la parte del medio es más robusta para poder ensamblar las piezas de ambos lados. Fíjese, esto puedo ensamblarlo de este lado y esto de este otro lado, pero acá tengo un diámetro que es mucho más grande y no puedo, digamos, seguir para allá, que vendría a ser los topes que tiene ahí, o los escalones.
Bien, esa sería la forma, digamos, de un eje. Ahora veamos acá. ¿Qué son los árboles y qué son los ejes? Son elementos mecánicos de sección circular, sostienen las piezas que giran solidariamente en torno a ellas. El árbol gira transmitiendo potencia y los ejes no transmiten potencia. Sirven para soportar los elementos que van montados en el eje. Esta es una configuración de un eje. Este es un diámetro, este es otro diámetro, este es otro, y del otro lado también tengo diferentes diámetros. Es decir, en este eje podría tener el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4 y el punto 5, que me van a identificar diferentes dimensiones de los diámetros. Bien, el objetivo que vamos a perseguir nosotros acá es determinar estos diámetros. ¿Cómo vamos a hacer? Haciendo un análisis de los motivos de fallas que puede tener el eje, es decir, ¿por qué puede fallar este eje? ¿Cuáles serían las causas? Aquí pueden ver diferentes configuraciones de eje. En ella también tengo un rodamiento de bolas. Aquí tengo el elemento rodante. Aquí tengo la pista interior, la pista exterior y esta parte de acá que vendría a ser la jaula o también se conoce como los soportes de los elementos rodantes, como ser rodillos o esferas. Bien, en un árbol entonces es un conjunto de dispositivos mecánicos que transmiten movimiento rotatorio y potencia. Es parte de cualquier sistema mecánico donde la potencia se transmite desde una máquina impulsora, que puede ser un motor eléctrico u otro, a otras partes giratorias del sistema. Ya habíamos visto que tenemos elementos que permiten obtener transmisiones de potencia a través de ejes que se cortan, ejes que se cruzan o ejes paralelos. Aquí tengo, por medio de cadena, tengo dos ejes paralelos. Y aquí, obviamente, voy a tener una rueda para cadenas. Si ustedes se fijan, acá tengo un engranaje. Y, por ejemplo, podría decir que este engranaje está acoplado a mi motor eléctrico, que lo podría tener acá. Y en este punto tiene una rueda dentada, que estas ruedas se acoplan con este otro eje para transmitir potencia y mover, suponiendo que ahí está la máquina conducida. Entonces tengo un eje conductor y un eje conducido. Igual acá estos ejes sí se cruzan y esto sucede normalmente con los engranajes cónicos o los engranajes helicoidales. Estos elementos están sometidos a torsión, a momentos flexionantes, a cargas cortantes y a cargas verticales. O se conoce también como sometidos a esfuerzos combinados, que pueden ser a torsión, flexión, cortante.
Esto está girando a una velocidad n, produce un torque y un momento flexionante. Entonces, nosotros vamos a diseñar los ejes cuando están sometidos a esfuerzos combinados. Y además que son variables. Proceso de fabricación de los ejes, puedo obtenerlo directamente de la fundición, puedo obtenerlo en máquinas, por ejemplo, en el torno, puedo tornearlo. Las etapas del diseño, podemos mencionar lo siguiente. Una variable que interviene en el diseño es el material. Yo tengo que seleccionar el material de acuerdo a la aplicación que le voy a dar a mi eje. Tengo que proponer la geometría, es decir, cuál es la forma geométrica que tiene el eje. ¿Va con escalones o va con anillos de retención? Tengo que hacer una verificación de la resistencia de este material que yo estoy eligiendo, ya sea a estática o a la fatiga o a las cargas dinámicas. Verificar la rigidez, ya sea por deformación, por torsión, a la flexión o por esfuerzo cortante. Entonces necesito conocer, digamos, estos elementos en el diseño de los ejes, como materiales, la geometría, la carga, la resistencia del material. Materiales más comunes utilizados, de acuerdo a la norma SAE o a la norma ICI, ustedes pueden ver los diferentes materiales que puede utilizar uno para fabricar un eje. Puedo fabricar un eje hasta con de madera. Y ustedes tal vez lo han visto alguna vez, los carretones, por ejemplo, antiguos, son con eje de madera. Los carretones llevan las ruedas, ¿no? Entonces acá tengo yo una diversidad de materiales que puedo utilizar para fabricar mis ejes dentro de la clasificación de la norma SAE, que esto lo puedo llevar a una norma ICI. Bien, si este es mi eje, por ejemplo, fíjense, aquí tengo un diámetro, aquí tengo otro, aquí debo tener otro diámetro, y donde va esta rueda dentada tengo otro diámetro. 1, 2, 3, 4, 5 puntos para poder determinar. ¿Cómo está fijado este acá? Por ejemplo, acá tiene un escalón. Si lo puedo dibujar esto de acá. Entonces, acá viene montado el rodamiento. Lo voy a poner un poco separado. Fíjese, y este de acá, para que no se apegue, bien podría ponerle yo acá un acabado, digamos, de forma cónica, de tal manera que este rodamiento no va a topar directamente a este escalón. Hola. Por eso dice acá que hay una holgura axial. Este elemento de acá va fijado con una chaveta. O sea, ahí dentro del eje yo tengo que maquinar una chaveta. Y este de acá, para poder separarlo, para que este rodamiento
no se apegue con esta pieza de acá, lleva un buje, un separador o posicionador. Y aquí también lleva otro escalón y además lleva la chaveta. Estas configuraciones geométricas del eje producen esfuerzo en las variaciones. En estas variaciones, por ejemplo, de los escalones, se producen concentraciones de carga. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, cómo va el maquinado de un eje. Si yo voy a colocar un engranaje que también lleva la mitad del agujero para la cuña o la chaveta. Esto ya lo hemos visto, es para que se ubiquen solamente. Y esta vendría a ser una configuración que finalmente, cuando yo diseñe mi eje y le voy a decir, mi eje tiene estas dimensiones, le entregaré, digamos, un dibujo a mano alzada al dibujante técnico que tengo en la fábrica, en la empresa donde esté trabajando, y le doy, digamos, mi eje tiene estas dimensiones y necesito hacerle estos diámetros. Entonces, con estas configuraciones de los escalones, que aquí debe tener una curvatura o un radio, y paso esta información para que me hagan un dibujo, para que pueda leerlo el fabricante y le dé, digamos, el acabado con las condiciones que me está indicando acá en el plano. Entonces, una forma geométrica del eje vendría a tener esta configuración. Obviamente nosotros no vamos a llegar a mostrar este dibujo, pero sí yo podría poner acá, si aquí llevo una pieza, aquí llevo otra pieza, aquí llevo otra y aquí llevo otra, son 4. Entonces podría poner mi eje, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Empezando desde acá. Y tengo este tipo de configuración. Y finalmente que termine ahí, digamos. Entonces tengo, fíjese, un diferente, aquí también diferentes diámetros. 1, 2, 3, 4, 5. Esta va a ser mi geometría que yo voy a proponer en diseño de mi eje. Las consideraciones o los detalles que debo tomar en cuenta al momento de hacer una configuración geométrica de mi eje está que deben ser de fácil montaje y desmontaje para el mantenimiento, ¿no? Deben ser compactos, es decir, no deben ser muy largos, de longitudes bien cortas, para evitar, por ejemplo, los esfuerzos flexionantes y también para evitar que sean muy robustos, o sea, que tengan un diámetro muy grande, un poco por economía y otro poco por, de repente, los espacios o de repente el material también, ¿no? Permitir un fácil aseguramiento de las piezas sobre el árbol para evitar movimientos indeseables.
Las medidas deben ser preferiblemente normalizadas, es decir, los diámetros tengo que poner en medidas estándares. Evitar discontinuidades y cambios bruscos de sección, es decir, de que no tenga yo, por ejemplo, exagerando esto de acá, de un diámetro, por ejemplo, que tenga esto de acá. Es decir, qué sé yo, de 30 pulgadas me voy a, por decir, ¿no? No está en escala, pero por decir, de 30 pulgadas me voy a 5 pulgadas, digamos, ¿no? Entonces, hay un cambio brusco acá del diámetro. Esto podría hacerlo yo, por ejemplo, y llevarlo ese diámetro, por ejemplo, así, que sea, que sea cónico esta parte, para poder llegar recién a este diámetro de, si esto es 30, para poder llegar a 5 pulgadas aquí. Y que no sea muy brusco el cambio, porque un esfuerzo que se produzca en este punto podría colapsarlo y romperlo, digamos, el eje. Los árboles se construyen escalonados, es decir, con esta forma escalonados, dice ahí, por ejemplo. O sea, ahí tengo un diámetro 1, un diámetro 2, un diámetro 3. Soportan solo, se soportan solo en dos apoyos con el fin de reducir los problemas de alineación. Ya habíamos visto, si un eje va a llevar vamos a suponer que este es mi eje y no lo estoy poniendo su configuración geométrica, pero aquí llevo yo aquí tengo, por ejemplo, una polea, que es la parte de entrada, digamos, ¿no? De mi fuerza, de mi potencia, y al girar esto de acá, en algún lugar tiene que entregarlo. Por ejemplo, allá al final, entrega la potencia que entra por este punto, lo entrega aquí a otro, qué sé yo, vamos a decir otro engranaje, por ejemplo. Si este eje no tuviera apoyos y está girando, entonces podría moverse para cualquier lado, pues, ¿no? O sea, hacia arriba, hacia los lados, en fin. Para evitar eso, necesariamente tiene que llevar los elementos de apoyo. Y esos elementos de apoyo son los que se conocen con el nombre de rodamiento. Y dice, por lo menos debe llevar dos elementos de apoyo. Es decir, esto está apoyado acá, de tal manera que no se va a poder mover el eje. En los sentidos transversal, ¿no? Es decir, no se va a poder ir para allá ni para este lado. Y también va a permitir que no se mueva en este sentido. Se debe ubicar, dice, las piezas cerca de los apoyos para reducir los momentos vectores. Es decir, esta distancia de acá no tienen que ser muy largas. Mantener bajos los costos de fabricación y basar el modelo en base a ejes o árboles existentes, o configurarlo en base a la propia experiencia que tenga el diseñador. Esas son las consideraciones que yo debería tener en cuenta al momento de hacer mi diseño. Bien, veamos entonces qué debo tomar en cuenta al momento de hacer un procedimiento el procedimiento de diseño. En primer lugar, debo determinar la velocidad del eje,
calcular el torque, especificar el lugar donde van ubicados los elementos de máquina, especificar los lugares donde se van los elementos de apoyo, o sea, donde van los rodamientos, y proponer la geometría. ¿Puedo seguir yo esta secuencia para hacer mi diseño del eje? Que me va a permitir tener un orden, digamos, en la determinación de los diámetros. Puedo empezar de esta manera. Necesariamente el uno, si no lo hace, no va a poder determinar, no va a poder diseñarlo. Probablemente los otros que los pongan que no estén en este orden, se puede hacer, pero lo primero es lo primero. Si no conoce la velocidad del eje, no va a poder diseñar. Luego tengo que determinar las magnitudes del par torsional que se desarrollan en cada punto. Las fuerzas que actúan en cada punto y su dirección que tienen, tanto en sentido axial como en el sentido radial, es decir, en sentido horizontal o vertical. Descomponer las fuerzas radiales en sus componentes verticales y horizontales. Calcular las reacciones para determinar las características de los apoyos. Representar los diagramas de carga portante y los momentos flexionantes para determinar la distribución de momentos flexionantes en el eje. Este elemento de acá, por ejemplo, puedo hacerlo al principio. Seleccionar el material con el que se fabricará el eje. Determinar un esfuerzo de diseño, K sub T, que se llama un factor de concentración de carga, que depende de la geometría del eje. Pueden ustedes referirse a sus gráficos, más bien a sus tablas, y van a encontrar una tablita donde tienen lo tienen en la figura 12.7 y ahí van a encontrar diferentes valores de los K sub T, factores de concentración de carga. K sub T tiene valores, por ejemplo, si la configuración geométrica tiene un cuñero, si tiene un anillo de retención o si tiene, por ejemplo, un escalón recto o redondeado. Luego se analiza en cada punto crítico del eje para determinar su diámetro. Se especifica un diámetro estándar. Después de esto viene la selección del rodamiento. Bien. Esta, por ejemplo, es una configuración geométrica de un eje que yo le puedo dar como un enunciado para que usted lo diseñe. Y no siempre, especialmente en los elementos como engranajes, como ruedas dentadas o poleas, la posición de los elementos es esta que yo estoy mostrando. Acuérdense que habíamos hecho una, por ejemplo, yo tengo acá mi elemento impulsor y acá tengo mi elemento impulsado. Es decir, este es el piñón y este es el engranaje. En este caso, este sería el piñón y este sería el engranaje.
Si voy a determinar, este está girando en este sentido, por lo tanto, aquí tengo una fuerza que se llama radial y esta es la fuerza tangencial. Pero si el elemento lo tengo acá, es decir, en el plano horizontal y a mi lado izquierdo, mirándolo yo de frente, entonces aquí en este punto se produce esta que viene a ser la tangencial y esta de acá sería la radial. Si ustedes se fijan, la posición de los elementos es diferente y por lo tanto la dirección de la fuerza, la radial aquí está horizontal, pero acá está vertical y esta de acá, la tangencial, está horizontal y aquí está vertical. Depende de la posición de. Pero si yo tuviera, por ejemplo, mi impulsor acá, y ahí lo tengo mi impulsado, bien pasando un eje de coordenada, yo podría ver de que en este punto de acá hay un ángulo y bien, entonces si este gira en este sentido, por ejemplo, aquí estaría radial, o sea, poniendo en este plano de acá. Y aquí estaría la tangencial, si gira en este sentido. Por lo tanto, en este plano de acá, en este punto tengo estas fuerzas están afectadas por este ángulo. Aquí vendría a ser el ángulo alfa, ¿no? Entonces, la resultante que yo tengo que calcular acá está en función a las componentes que tiene mi fuerza, es decir, esta que vendría a ser WR tiene una componente W vertical y tiene una componente W horizontal. Entonces tengo que encontrar estas acá y también tengo que encontrar de WT. ¿Cómo hacemos esto? A través de un sistema de fuerza, de un análisis de fuerza, considerando sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces aquí lo que vale es que uno tiene que tener conocimiento de lo que es la física 100 y también para hacer los diagramas de cargas tiene que acordarse de resistencia material. Bien, este es el ejemplo de acá. Esta sería su configuración de su eje. Vamos a analizar las fuerzas que ejercen los elementos de máquina sobre los ejes. Dice, los ejes que tienen montados engranajes, catarinas, poleas y otros elementos ejercen fuerzas sobre el eje y causan momentos flexionantes. En general, dice, se utiliza el principio de la estática y dinámica para calcular la fuerza sobre determinado elemento. Fuerzas que ejercen los elementos de máquina en el eje. Engranaje recto. La fuerza ejercida
sobre un diente de un engranaje durante la transmisión de potencia actúan en dirección normal perpendicular al perfil de la involuta del diente. Esto ya lo vimos y habíamos dicho que aquí tiene la fuerza normal, aquí tenía la fuerza tangencial y aquí tenía la fuerza radial. Seguro que lo vimos esto, ¿se acuerdan, no? Bueno, los que vinieron a clase se acuerdan. Y habíamos visto la forma de calcular, por ejemplo, el par torsional y de cómo calculábamos WT. Si me dice, a ver, Carla Vargas, ¿cuál es la fórmula para calcular WT? Eh, 33.000 por la potencia sobre la velocidad tangencial. La velocidad de la línea de paso a la velocidad tangencial. También habíamos dicho que el torque era igual a la fuerza por la distancia o por el radio, o que era igual a F por el diámetro medio. Si aquí decimos que F es igual a WT, entonces esto es igual a WT por D medio. Por lo tanto, WT también puedo calcularlo a través del torque por dividido entre el diámetro medio. Conociendo el torque, conociendo la potencia, puedo calcularlo con 33.000 por P sobre B sub T. Es decir, aquí, por ejemplo, tiene que tener en cuenta, yo le doy la fuerza WT, puedo calcular la velocidad lineal, entonces puedo calcular la potencia. Si conozco la potencia, después puedo calcular el torque con esta fórmula. O sea, hay que trabajar combinando todas estas fórmulas. Bien, acá está WT es radial. Fuerza radial no es necesario calcular WN, ¿no? Calculamos WT. Y la fuerza radial. No es necesario calcular WN. WT es igual a T sobre D medios y WR es igual a WT por la tangente del ángulo de presión del diente. Ya conocemos a qué es WT. En esta parte voy a hacerles una recomendación que ustedes tienen que ubicarse para poder determinar en el diseño de los ejes. Tienen que tener muy en cuenta un detalle. Dice que nosotros vamos a hacer un análisis de carga. Si hago un análisis de carga, pues necesariamente voy a conocer las direcciones en las que actúan las fuerzas. Si yo tengo esta posición, aquí está mi engranaje impulsor y aquí está mi engranaje impulsado, voy a decir el conducido y el conductor
Si yo tengo esa posición y mi interés es trabajar con que mi eje está acá, entonces yo lo que necesito conocer es cuáles son las fuerzas que recibe este engranaje de acá, el engranaje B, y se la transmite al eje. Esa fuerza dice que aquí tiene una fuerza radial y hacia aquí tiene una fuerza tangencial. Pero si el interés mío es determinar en este eje, entonces este eje, ¿qué hace? Recibe la reacción de este engranaje B y las fuerzas son diferentes, sentido, pero de la misma magnitud, a través del principio de acción y reacción. Por eso les mencionaba que ustedes tienen que estudiarlo, repasarlo o acordarse de lo que es la física. Y les sugiero que lo lean, la información que está en los libros, y se ubique específicamente en esto de acá, determinando cuál es el impulsor y cuál es su sentido de giro. Voy a poner, por ejemplo, este mismo acá, pero le voy a decir que está girando en este sentido. Entonces, ¿cuáles van a ser las direcciones de la fuerza que actúan si este gira en este sentido? A este otro engranaje lo hace girar en este sentido. Como este de acá gira en este sentido, el de acá cambia su dirección de giro. Ya dijimos que era una de las aplicaciones que tenían los engranajes, cambian el sentido de giro. Pero además en esta posición, si este gira, sigue aplicándole acá una fuerza radial, pero fíjese cómo cambia su fuerza tangencial. Ya no viene de este lado. Simplemente le cambié el sentido de giro a mi impulsor. Y obviamente este de acá va a cambiar y va a ser así. Iguales, pero de sentido contrario. Lo mostraba en la anterior lámina, y si la posición de los elementos lo tengo en este plano, de la misma manera, ¿cuál es el sentido de giro? Si este impulsor gira en este sentido, este de acá va a girar en este sentido. En este punto, ¿qué tipo de fuerza actúa? Hacia este lado viene WT y hacia acá viene WR. Si le cambio el sentido de giro, si hago que gire en este sentido, este va a girar en este otro sentido. Entonces, esto de acá sigue siendo acá, pero cambia. Cambia las direcciones. Y esto es importante ya que en un diagrama de cargas, diagrama importante, yo tengo, por ejemplo, en el eje, puedo poner aquí el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Tengo que analizar en cada uno de esos puntos, dice el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Tengo que analizar en cada uno de estos puntos. Si este es un engranaje y la posición de tal como lo tengo acá, la posición dice, este gira en este sentido y este en este otro sentido. Estoy en este que he dibujado con verde. Bueno, voy a trasladar las magnitudes de la fuerza, voy a calcularla y lo voy a graficar acá. Entonces, ¿qué dirección tiene voy a decir, en el eje
en el eje X, ¿qué dirección tiene la fuerza? O sea, en este punto, ¿cuáles serían mis fuerzas en el eje X? Dice que WT va hacia allá, y si va hacia la derecha, vamos a tomar positivo y negativo. Hacia la derecha, entonces, positivo. Mi fuerza iría ahí, WT. Pero si fuera al revés, entonces, WT es negativo. Y en el eje Y, el mismo punto A, B, C, en el eje Y, ¿qué tengo? WR es negativo. Si yo me equivoco al hacer este análisis simplemente de dirección de la fuerza, cuando yo saque mi diagrama de momento, bueno, me va a salir equivocado, me va a salir errado. Y solamente por el hecho de cambiarle el sentido de giro, lo que yo haga para adelante está mal. Y vuelvo a decirle, en ese momento usted me facilita el trabajo de revisión de su examen, porque hasta acá llegó y de ahí le digo para adelante y ya no lo reviso ya. Y puede haber seguido usted, está en el paso 5, el paso 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, 12, sacó los rodamientos, hizo todo. Pero le garantizo que si aquí se equivocó, aquí está diseñando otro sistema que no es el que yo le pedí. Entonces, le recuerdo yo para que usted pueda repasar esta parte de acá. Si tuvo dificultades en física, ahora es tiempo de repasarlo o de acordarse. Si tuvo dificultades con lo que es resistencia de materiales, también. Esto pueden verlo. ¿Qué me dice? Ay, perdón, ingeniero, se me activó el audio mientras estaba estornudando. Disculpe. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Ingeniero, buenos días. Una consulta. Lo que Adelante. determinaría entonces la dirección de las fuerzas sería la posición de los engranajes en sí, ¿no? Correcto. Esto, la posición de los engranajes al momento de elaborar el ejercicio, ¿nos va a determinar cada elemento en qué dirección está? Tiene que hacer el diagrama, puede decir, a ver, ¿qué es lo que estoy diseñando? Vuelvo a decir, no es lo mismo que me diga a mí, tengo estos dos elementos están en un eje. Este es el eje, vamos a decir, del impulsado, y este es el eje del impulsor. ¿Qué voy a diseñar yo? ¿Qué me piden? Si me dice, por ejemplo, voy a tratar de escribir, por ejemplo, un ejercicio. Si me dice diseñar un sistema de transmisión de potencia en el cual tengo en el punto A el eje que voy a diseñar, me dice en el punto A, que va a ser este,
recibe la potencia de un engranaje ubicado en la parte superior. Si me está hablando de engranaje, quiere decir que en el punto A yo tengo un engranaje. Recibe de otro engranaje que está aquí en la parte superior. Entonces, en este eje estaría el motor. Y este está entregándole a este de acá. Bien, entonces el análisis que hago de fuerza es en este punto. Y obviamente tengo que decir en qué sentido gira este para poder hacer el análisis. Y estoy diseñando este eje. Pero si tengo toda la información en el punto A, tengo un engranaje, en el punto B un rodamiento, en el punto C tengo otro rodamiento y en este punto de acá tengo una polea que entrega la potencia a otro eje ubicado en la parte de abajo. Entonces acá yo tengo un eje, dos ejes y tengo tres ejes. Este sería todo mi sistema de transmisión de potencia. Y por ejemplo me dice diseñar el eje intermediario, que vendría a ser este, o el eje número 3 o el eje número 1. Tengo que tener bien claro cuál es la pregunta y qué es lo que me pide. Y bueno, me voy a posicionar aquí. Si es este, por ejemplo, el caso, y gira en este sentido, entonces mi fuerza que va a recibir, que recibe este de acá, viene a ser esta fuerza, que recibe el engranaje B. Si el engranaje B es el que yo tengo en mi eje. No sé si me entiende el joven. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, vamos para adelante entonces. Bueno, esto lo remarco ahí para que ustedes lo estudien, lo lean, lo analicen y pregunten si tienen dudas. Siempre que se necesite determinar la dirección de las fuerzas que actúan sobre determinado engranaje, se debe ver primero si se trata de un engranaje impulsor o impulsado. Luego ver las fuerzas de acción y reacción. Entonces, si el objeto del análisis es el impulsado, son las fuerzas que actúan sobre él. El engranaje de análisis es el impulsor, las fuerzas actúan sobre él en dirección opuesta a las de las fuerzas que produce la acción. Concentración de fuerzas sobre eje. Para montar y ubicar los diversos tipos de elementos de máquinas en los ejes en forma adecuada, un diseño espinal contiene varios diámetros, puñeros, ranuras, paranillos y otras discontinuidades geométricas que producen concentraciones de esfuerzo. Un diseño propuesto es como el de la siguiente figura, dice. Vuelvo a mostrar esta figura aquí que tiene varias configuraciones de diámetro. Y aquí me dice que tengo, por ejemplo, un diámetro 1 y puedo calcular a la derecha del punto 1 tengo otro diámetro porque tengo un escalón. Y luego tengo el rodamiento que vendría a tener otro diámetro, que es el diámetro 3. A la derecha del rodamiento tengo otro diámetro que es el 4. Donde está ubicado el engranaje tengo el diámetro 5. Y finalmente
tengo el diámetro 6 donde está el otro rodamiento. Bien, mínimamente nosotros vamos a hacer puntualmente en el punto, por ejemplo, A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. O sea que mínimamente yo voy a determinar 4 diámetros. Y los factores de concentración de esfuerzos al que se refiere lo que leía líneas arriba es debido a las discontinuidades que tiene. Es decir, en este punto al eje yo he tenido que hacerle, voy a mostrar el eje ahí, digamos, y he tenido que hacerle un chavetero. Y si le hago un chavetero, quiere decir que yo le he hecho una ranura aquí al eje. ¿Y qué pasó con mi eje? Si tenía un diámetro D, digamos, aquí tiene un diámetro de menos H medio, la altura, digamos, del agujero de la chaveta. O sea, en esa parte lo he debilitado a mi eje. ¿Ya? Entonces necesita llevar un K_T para chavetero, un factor de concentración de carga. Ahora, si para ubicar, por ejemplo, este rodamiento en el punto B, mi eje viene de esta manera y yo tengo que mi eje se pone de esa manera y acá ubico yo mi rodamiento con sus rodillos, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos dicho, necesita una holgura para que no se apegue, pero esta discontinuidad que viene de aquí, este es un escalón recto, tiene un K_T. Y si este mismo punto, en lugar de tener esa forma, tiene un acabado más bien redondeado, este, es decir, aquí vendría el rodamiento. Fíjese, no es el mismo acabado que este de acá. Aquí tiene otro valor de K_T. Otra forma que tengo de asegurar el elemento en el eje, por ejemplo, sigo en el punto B. Si en lugar de poner, digamos, un escalón, yo le coloco un anillo de retención. Un anillo de retención es un elemento elástico tipo resorte que tiene la forma de una arandela, pero es flexible y por lo general tienen esta abertura acá. Viene ahí. Entonces, con una herramienta, con un alicate especial, yo puedo hacer que esto se abra y pueda meterlo en esta parte de acá. Es decir, que aquí encajaría y ese sobresale del eje y entonces ahí puedo yo colocar mi rodamiento. Y el rodamiento va a topar, digamos, la pestaña de rodamiento va a topar acá en este anillo de retención y no va a pasar no va a tener ningún problema, digamos. Pero ¿qué pasó, digamos, en este eje? En este eje yo le hice una ranura, es decir, este diámetro en este punto, si este era el diámetro, este diámetro de acá viene a ser D menos, qué sé yo, la profundidad
del anillo. Es decir, lo he debilitado el eje en este punto y necesita un valor de K_T. A eso se refiere con los concentraciones de esfuerzo que se producen en las partes críticas del eje. Y vuelvo a mencionar la figura 12.7, les muestra los diferentes valores de K_T que uno puede tomar en cuenta al momento de hacer su diseño. Si tienen alguna pregunta, bueno, no hay problema, ustedes pueden hacerla a cualquier momento. Entonces, los valores preliminares del diseño, dice, se consideran las discontinuidades geométricas que contienen normalmente los ejes de transmisión de potencia, cuñeros, escalones, ranuras para anillos de retención. Y me indica, bueno, no lo tengo acá la figura, pero dice, normalmente lo usamos esos valores recomendados para obtener un resultado conservador en la aproximación del diseño. Y aquí vale la pena recordarles de que este diseño que estamos haciendo nosotros es un diseño preliminar o un diseño, como se llama, en borrador, ¿no? Después hacemos el ajuste. Finalmente, en el diseño final se debe verificar desde el punto de vista de seguridad si el valor final es menor que el valor de diseño original. El diseño es seguro, dicen. Si el valor final es mayor, se debe revisar el análisis de los esfuerzos. Más o menos como decir que el esfuerzo de operación tiene que ser menor que el esfuerzo admisible. Si ocurre eso, el diseño es adecuado. Si no ocurre eso, puede colapsar, digamos. Entonces, los valores que puede tomar los factores de concentración de cargas están ahí, en la tabla o en la gráfica, y aquí se los tengo yo anotados. Para cuñero, de perfil, de trineo, para chaflanes escalonados, agudo y bien redondeado. Cuando es agudo es chaflán agudo y K_T 1.5 para chaflanes bien redondeados y ranura para anillos de retención. Veamos el esfuerzo de diseño en los ejes. Tenemos estas fórmulas que tal vez ya las habíamos visto antes. Habíamos dicho que el esfuerzo de diseño era igual a 0,5 S sub I dividido N, donde N es un factor de diseño y S sub I es el esfuerzo al punto de excedencia. Bueno, y por otro lado tenemos una definición que vamos a introducir, que el esfuerzo máximo cortante, máximo cortante es igual a 4/3 de la carga vertical dividido entre el área. El área de una sección transversal de un eje circular es pi por d cuadrado sobre 4. Y si considero, dice, un factor de concentración de esfuerzo, entonces le introduzco el valor de K_T para el esfuerzo máximo. Ahora, si yo igualo el esfuerzo de diseño igual al esfuerzo máximo, entonces puedo obtener la siguiente relación.
Igualando esto y despejando, considerando que el área es igual a pi por d cuadrado sobre 4, entonces obtengo la fórmula para calcular el diámetro para un eje que está sometido a cargas verticales. Para cargas verticales cortantes. Esa es la forma de calcular el diámetro. Esto, caso T es dato del diseñador, N es dato del diseñador, S sub I es el material elegido, y esto que tendría que ser dato, o yo lo puedo calcular, cuál es la fuerza vertical que tengo en ese punto del eje. Y este sería el diámetro requerido del eje. Lo que tengo que hacer luego es estandarizarlo. Para calcular el esfuerzo flexionante de diseño, también habíamos dicho que el esfuerzo, digamos, el esfuerzo a la tensión era igual a S o S sub I sobre N. Estamos viendo acá una variable de una variación del S sub I con S prima N, y se refiere a que en el diseño de eje vamos a considerar la falla debido a la fatiga del eje. Y bueno, alguien me puede decir aquí, porque escuchamos la fatiga, ¿qué significa la fatiga cuando hablo de los ejes? ¿A qué se refiere? Oropesa. A ver si ahora está despierto, hace rato te saliste. Sí, no me salí, ingeniero. No, yo te saqué entonces porque no contestabas. Sí, eso fue. ¿Qué entendés vos por fatiga? Por fatiga, en los ejes puede ser, estaba leyendo que, no, eso era en los ejes, puede ser algún esfuerzo que se le someta al eje, ingeniero. Está sometido a esfuerzo el eje. Justamente eso estamos analizando. Pero ¿qué pasa a ver si yo te pongo a hacer cargar un camión con cemento? A ver, ¿qué te va a pasar? Que no es tu trabajo habitual, digamos. Sí. ¿Qué te va a pasar? ¿Ah? ¿Qué puede ser una pasar? fatiga muscular o algo así, digamos, en nosotros, en las personas. ¿Pero qué se llama, pues? Jonathan Monzón. ¿Alguna vez ha levantado un bulto de 40 kilos? Yo la entiendo por fatiga, ingeniero, a que es, digamos, el límite, o sea, de resistencia de un material. En realidad no habla de límites. Si digo, si ustedes ven, digamos, a una persona que está, como que le falta el aire, y bueno, dice, cuando uno está medio enfermo, dice, se fatiga, dice, ¿no? Es que le falta, ¿no? Entonces, en el campo, digamos, del coloquial, digamos, de la palabra, podría decirse que la fatiga está asociada al cansancio. O sea, se cansa, ¿no? Que es un término
más común, digamos, que uno utiliza para decir de que o te estás rindiendo. Pero yo con los materiales no puedo decir, aunque se escucha decir, se ha rendido, dice, ¿no? Como que ha fallado. O puede ser un desgaste, ingeniero, del eje. En realidad, ese es otro motivo de falla, ¿no? Por desgaste. Pero lo que estamos queriendo incluir aquí es que la falla puede ser debido a la fatiga, y la fatiga del material se refiere a que este eje está girando, bueno, 1 año, 2 años, 6,000, 12,000, 20,000 horas, no sé pues cuánto, lo tengo trabajando ahí, y muchas veces no se, sin ningún problema, y pueden verlo ustedes a ver, qué sé yo, en un vehículo. Un motor, si está bien, bien hecho su mantenimiento, y tranquilamente sin visitarlo al mecánico, podés tenerlo unos 5 años. ¿Cuántos kilómetros son eso? Bueno, te da la garantía para 100,000 kilómetros. ¿Cuántas horas son? Podés tenerlo unos 3 años de repente, ¿no? Sin tocarlo, simplemente llevarle a que le echen aceite, lubricaciones y todas esas cosas. Pero después empieza a fallar, digamos, ¿no? De repente dice, el eje está torcido, está flexado, y eso es debido a los continuos esfuerzos que está realizando. Entonces, la fatiga aquí está asociada justamente a eso, a los cambios bruscos de direcciones de carga que tiene el eje, y a los esfuerzos a los que está expuesto. La fatiga se traduce que no se olviden que el acero, vamos a hablar de que el material del eje es un acero, son cristales que están debidamente acomodados por su estructura molecular, digamos, y que forman una sola pieza, pero con el continuo, digamos, esfuerzo, eso puede ir, esa estructura cristalina se puede ir deformando, y puede llegar, obviamente, en algún momento a colapsar o a romperse. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar el diseño es que esto puede fallar debido a la fatiga del material. Y entonces, hay una variable que se introduce en una de las gráficas, lo van a encontrar. Se encuentra el esfuerzo o la resistencia a la fatiga de los materiales en función al esfuerzo último a la tensión. Entonces, ese valor yo lo puedo sacar de una gráfica, la figura 5.8, dice, yo seleccioné un material, por ejemplo, no sé si tengo el cálculo acá. Bueno, acá tengo. Elegí el material IC 4140 OQT 400 y dice que el SU es igual a 117,000, el esfuerzo último a la tensión. Con ese valor yo entro a mi tabla, a mi gráfica 5.8, en el eje horizontal, y voy a ir a interceptar una curva. En esa curva tengo 5 opciones de que mi eje está tal como se forjó, está laminado en caliente, maquinado en frío, es esmerilado o es pulido. Me da una condición de acabado mecánico de mi eje. Si el acabado mecánico de mi eje es, digamos, tal como se forjó, entonces yo voy a leer con 117, voy a leer aproximadamente 20 en el eje vertical. Pero si es laminado en caliente, para 117 voy a leer aproximadamente 30. Entonces ahí estoy encontrando la resistencia a la fatiga S sub N. Luego, es decir, S sub N lo saco de tabla, y luego ese S sub N lo corrijo y voy a encontrar el S' N, que es igual
a S sub n por C sub S y C sub R. Esto es un factor de confiabilidad y un factor de tamaño, que también lo encuentro en tabla. C sub R, factor de confiabilidad, lo encuentro en tabla. Y el otro lo encuentro también en una gráfica, que es la gráfica número, bueno, la figura 5.9, 5.8 y 5.9. Ahí está. Y ahí voy a tener el esfuerzo a la fatiga corregido. Ese valor voy a utilizar para mi diseño. Bueno, aquí estábamos repitiendo esto, figura 5.8, 5.9. Para la flexión repetida, entonces, e invertida en un eje causada por cargas transversales aplicadas al eje giratorio, el esfuerzo de diseño se relaciona a la resistencia del material del eje a la fatiga. Al especificar el esfuerzo de diseño, se debe considerar las condiciones reales bajo las cuales se fabrica y funciona el eje. Figura 5.8. Entonces, el esfuerzo último a la tensión del material asociado a la resistencia a la fatiga y la condición del acabado mecánico del eje me permite encontrar el S'N. El factor de diseño, ya lo habíamos mencionado, normalmente toma valores para uso industrial, pero también puedo tomar un valor de 2, de 3, de 4. Veamos entonces los ejes sometidos solamente a la flexión. Como ejemplo de estos ejes sometidos solo a flexión y torsión están los que sostienen engranajes, rectos, poleas, bandas y ruedas dentadas y ruedas para cadena. La potencia transmitida causa la torsión. Las fuerzas transversales sobre los ejes causan flexión. En el caso general, las fuerzas transversales no actúan todas en el mismo plano y es necesario preparar diagramas de esfuerzo flexionante para los dos planos. Podría decir yo, tengo este eje y tengo este eje. Aquí tengo mi polea y aquí tengo mi otra polea. Lo estoy poniendo un poquito así medio, que no están en línea, debido a que en una configuración, vamos a decir, isométrica, tendría mi eje acá y lo tengo de esta manera y otro lo tengo de esta manera. De tal manera que si yo trazo, bueno, aunque no está. De tal manera que yo pueda tener un ángulo, digamos. Y esto lo puedo anotar así, digamos. Entonces, el ángulo, es decir, aquí viene la polea y la correa. Si trazo un plano acá, entonces aquí tengo un ángulo. Esta sería la resultante. Y para determinar en X y en Y, tengo que sacar su resultante en base a este ángulo. A eso se refiere esto. No actúan todas en el mismo plano. Es necesario en estos casos preparar los diagramas de esfuerzo flexionante para los dos planos perpendiculares.
Luego se determina el momento flexionante resultante, que es lo más habitual eso, especialmente con los engranajes. La ecuación que se deduce para el diseño está basada en la hipótesis de que el esfuerzo cortante en el eje es repetitivo y se invierte cada vez que gira el eje. Es decir, esto está girando y este punto en este momento lo tengo acá arriba. Lo voy a poner el punto A. Si está girando, hay otro momento que este punto A lo tengo hacia abajo. Y habrá un momento en que esté aquí, está aquí, es decir que en cada momento que está girando, el punto de referencia en el eje se encuentra en una posición, digamos, si esto es positivo, aquí es negativo. Si esto es negativo, aquí es positivo. A eso se refiere cuando dice se invierte. Y es repetitivo. Cuando gira el eje, pero el esfuerzo cortante por torsión es casi uniforme. Bien, entonces, en base a esto de acá, vamos a tener un diagrama que seguramente ustedes ya lo han conocido, esto en resistencia de materiales o en metalurgia. La ecuación de diseño se basa en el principio que muestra en forma gráfica en la siguiente figura, donde el eje vertical es la relación del esfuerzo flexionante sigma invertido entre la resistencia a la fatiga del material y el eje horizontal es la relación de la fuerza cortante por torsión sobre la resistencia al punto de excedencia del material. Entonces, esto de acá está asociado con esto y donde tengo el esfuerzo flexionante sigma o el momento flexionante está asociado con esto de acá. Y ahí lo tienen ustedes. Esto de acá es sigma dividido S'(n) y esto de acá es el esfuerzo cortante sobre S sub I. De acuerdo a esta escala, hasta aquí tengo 1 y hasta aquí tengo 1. Si yo siguiera, digamos, la gráfica, esta viene a ser la ecuación de una circunferencia. X más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, donde el radio es igual a 1. Y puedo tener la siguiente ecuación. T sobre S sub I, que viene a ser esto, más sigma sub D sobre S'(n) es igual a 1. 1 al cuadrado es igual a 1. Reescribiendo entonces esto, el sigma de diseño o el esfuerzo de diseño, el esfuerzo flexionante de diseño, que es el momento flexionante por el factor de concentración de carga, a mí me queda la siguiente expresión. Esto de acá está, esto de acá es el torque y esto de acá es la flexión. Combinando estas dos ecuaciones, me queda que el esfuerzo o el diámetro, para calcular el diámetro, de un eje que está sometido a esfuerzos combinados de flexión y de torsión es igual a 32n dividido pi por la raíz cuadrada. Bueno, primero raíz cuadrada de la raíz cuadrada, o lo que es lo mismo, esto lo puedo escribir como 32n dividido pi por la raíz cuadrada de K sub T m
S'(n) elevado al cuadrado más 3/4 el torque dividido S sub I elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 1/3. Esto es raíz cúbica. Esta sería la expresión para calcular el diámetro en los puntos donde el eje tiene torsión y tiene momento de flexión. Y para calcular el diámetro en los puntos donde el eje solamente tiene carga cortante vertical, esta. Son las dos formas de calcular el diámetro en el eje de acuerdo a las cargas que está soportando. Y fíjense que este es factor de diseño. Yo lo puedo incluir y puedo decir cuánto vale K sub T también, S sub N también y S sub I también. Lo que me queda por calcular es el torque y el momento flexionante. Que esto lo voy a determinar de acuerdo a un análisis de cargas, ¿no? Y este de acá lo voy a determinar en función a la potencia que transmite en cada punto. Bien, y llegamos acá al ejemplo que vamos a tener que continuar la siguiente clase porque no nos va a dar para terminar ni de empezar esto de acá, siguiendo el procedimiento que le indiqué aquí a un principio, siguiendo este procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a quedar ahí entonces para la siguiente clase. Si no hay preguntas, lo dejamos y nos vemos el día lunes. Bien, parece que ya todos se han ido o están tomando su café porque no aparece nadie acá. Nadie en una situación activa, digamos así. ¿No hay preguntas entonces? Bien, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Hola, ingeniero.